dichos entre tantas palabras que hay. Entreverada, decir bien, decir mal. Entre tanta gente entrelazada en el hoy. Entretenida, decir bien, decir mal. Entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos. Corrección, entre dichos. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de Entredichos, el programa de la Comisión de Español del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Dami, Vir, ¿cómo andan? Hola, Vale, ¿bien? Muy bien. Vir está muy bien hoy, sobre todo. Sí, con este pullover hermoso. Está divino, con los corazones. Le encanta. Le encanta Dami. Le encanta Sí, Dami. por eso. Si ya están llegando mensajes para ver dónde lo compraste. Claro, sí, para Después copiar. paso por Para privado. copiar. Supongo que me extrañaron la semana pasada. Por supuesto. No. Yo mucho. Yo sabía que me ibas a decir que no. Ya lo sabía. Hoy Dami está... Ay, está No, full. divino, Sí, divino. La verdad que Virginia te reemplazó muy bien. Vale, no te Ah, quería mira cómo decir. ahora quiere compensar. Claro, Sí. vos decís que me tengo que ir, ¿no? Me voy. No, jamás diría eso. Porque después... Sobreinterpretaciones, eso. No, Claro. No. No, jamás, Damián, nunca Guada, más. Guada dice que nunca lo tenemos que pero- dejar solo con vos. No. No. Él no quiere. Me tiene miedo, ¿no? Sí, por yo supuesto. corre riesgo mi vida. Porque sí. te opaco. No, a mí es difícil opacarme, pero yo bueno. digo que... Bueno, ya se me está yendo el Chicos, programa. arranquemos. Arranquemos el programa, por Después favor, salimos les a pido. tomar un café. Dale, sí, dale. Seguimos charlando esta pavada. Buenísimo. ¿Qué vamos a tener hoy? Cuéntenme. Hoy vamos a tener primero los medios de contacto, ¿vale? Por favor. Sí. Bueno, che. Si quieren contactarse con nosotros, escríbanos por Twitter a @entredichosok o por correo electrónico entredichos@traductores.org.ar. ¡Qué divino! Bueno, si quieren escribir a la Comisión de Español, pueden mandarnos un mail a español@traductores.org.ar o seguirnos en la página de Facebook en facebook.com/Comisión de Español. Comisión Comi- de español. De español. No comisón. ¿Qué es una comisón? Cuando una te pica. comezón. Cuando te Comezón pica. de español. Claro, cuando te pica el español. Comisión de Español. Damián, vos me preguntabas. ¿Cuántos seguidores tenés? Bien, Damián. En la comisión ya de, nos va a en la salir, comisión de ya va a español. fluir esto un día, seguro. No dudo mucho. 2010 seguidores. Superamos los 2000, muy bien. Gracias. Hola. Yo quería este objetivo para fin de año, sé que ahora voy por los 2050. Parece un programa de pero- verdad, Guada. Es buenísimo. Estamos a full. Aparte, a Dami le encanta ser aplaudido. Me encanta. Entonces, Vamos, Dami. ¿Querés que hagamos la ola? Hagamos la ola, vale. No tiene ruido de ola, Guada, pero bueno. No, Pero te hoy lo no puede hacemos pasar. nosotras. claro. Y bueno, Bueno. ¿y del colegio qué contactos tenemos? Ya son las 4 de la tarde. ¿Viste? O sea, Y bueno. no, se nos fue todo el programa en esta pavada. Recuerden No son que pavadas. Ay, horrible. Recuerden que Entredichos es el programa de la Comisión de Español del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y que nos pueden visitar en traductores.org.ar o en el Facebook en facebook.com/ctpcba. Ya que estamos, igual la gente podría decirnos si les gustan estas pavadas o no. En Exacto, Twitter, ¿no? Acá en Twitter Que ya nos están digan diciendo no nosotros. nos gusta Qué buenas nada. pavadas. No filtres, filtres. por favor te pido. Bueno, ahora sí, poniéndonos un poco más serios, hoy vamos a tener una conversación telefónica con Martín Ahumada, que es el vocero del Poder Judicial de Mendoza. Yo no sé si ustedes se enteraron, pero salió una nota por todos los medios, Clarín, La Nación, por todos lados, acerca de un examen de ortografía que se tomó en Mendoza para ingresar como auxiliar de justicia en el Poder Judicial de Mendoza, y parece que a los muchachos no les fue muy bien. No les fue muy bien, No. no entendieron nada. No entendieron nada. Parecería. No. Aparte, estuvimos viendo el examen y no es que era tan difícil, ¿no? No era tan de, por ejemplo, A ver. había una oración que decía, esta idea acerca de la existencia de dos y la palabra órdenes sin tilde, Claro. que era donde ellos tenían que poner la tilde sobre O, de relaciones jurídicas se mantuvo en todos los países influidos por el derecho romano. No era tan difícil. No, ordenes, dejaron ahí. Ordenes. dejaron. Claro. Ordenes Dos tu ordenes. cuarto, por favor. Claro. Es un festival esto, vamos a charlar con Martín sobre eso. Tenemos un hashtag, ¿no? Para esto.
¿Tenemos un hashtag para esto? Claro que sí. ¿no teníamos? No teníamos Ay, un hashtag. perdón. No, pero ese no es, Guada, ese lo pusieron mal. Esta es para Es la que en segunda realidad parte. Tenemos dos temas hoy. Claro. Ese que está ahí, no No, con ese. no. Todavía no. Ah, sí, todavía esta no. es la señal. El hashtag es ortografía bochada. Ese Con- hashtag. Muy Con bien. tilde ¿En en la I dónde? de ortografía. Ah, menos Ay, mal. qué susto. Qué susto. La miércoles. No, porque- Claro. no, bueno, hoy la verdad que podemos empezar de nuevo, Guada, porque la verdad que se nos fue el programa y estamos haciendo cualquier pavada. Bueno, el artículo salió en el diario Clarín, faltas de ortografía bochan a 3 de cada 4 universitarios, papelón de aspirantes al Poder Judicial de Mendoza. Fue en un examen a casi de 2.500 alumnos de abogacía, ciencias políticas y comunicación social. No voy a decir los errores que hay en el texto que escribieron No, sobre no, los no. errores, No, no. porque si no, pero bueno. Te cuesta leer, ¿viste? Cuando tiene tantos Sí. errores. Sí, pero bueno. El Poder Judicial 42% aprobó, ¿no? Perdón. No, Ay, no, perdón, te malé. el 26%. Ah, los 40, sí. 74% de aplazos, 1.838 alumnos desaprobaron y 643 aprobaron sobre los 2.481. Ya que está, le mandamos un abrazo a Clarín y le decimos que hasta el 9.999 no va a punto. Así que No, muchachos de en el Clarín, artículo por favor. lo podían ver ahí. Bueno, Martín Ahumada, vocero del Poder Judicial, explicó cuáles fueron los errores más comunes: no identificar acentos interrogativos, no acentuar sobre esdrújulas o no detectar palabras mal escritas como gravamen con B larga cuando es gravamen con B corta, exigir con J que va con G y discrecionalidad con C. En años anteriores el mayor filtro había sido la primera prueba, que es la de dactilografía. Esta vez en la escritura veloz y correcta en computadora rindió bien el 42% de los aspirantes de 6.000 estudiantes universitarios que finalmente se presentaron a los exámenes. Bueno, y después dice también en la nota, son pruebas muy complejas y completas. La última etapa demanda conocimiento de derecho constitucional, penal y laboral, pero no llegaron a la última No, etapa. para aquellos que no nos están escuchando, este examen parece tener 3 etapas. Una primera etapa de dactilografía, que el año pasado parece que bocharan a todos, pero este año les fue un poco mejor. La segunda parte de este examen de ortografía y una tercera etapa que tienen, como dijiste, tienen que saber sobre derecho constitucional, penal, laboral, ¿sí? Y parece que las etapas son excluyentes. Igual ya vamos a hablar con Martina Ahumada al respecto, por qué se toma este examen, quiénes lo corrigen, quiénes crean el examen, etcétera, ¿sí? Claro, el criterio, todo. Exacto. Bueno, y después vamos a charlar también sobre un trending topic que hubo esta semana relacionado con el idioma, que es el otro que tenemos para hablar en la segunda mitad del programa, que es Acentúate, un trending topic propuesto, no, en realidad no fue el trending topic, sino el hashtag propuesto por la Fundación del Español Urgente, la Fundeu. Muy interesante, que generó bastantes polémicas en internet y también apoyos de gente muy conocida. Como Antonio Banderas. Como Antonio Banderas. Claro. Qué divino Así que, Antonio Banderas. Divino. no, un fenómeno, la verdad, Antonio. Bueno, Así y les que bueno. cuento las efemérides que tenemos en el día Sí, de hoy, dale. que después ya vamos a hacer algún momento literario para agasajar a las efemérides. Primero y principal les voy a decir feliz día a ustedes dos que son profesores. En el día de hoy es el día del profesor. Gracias. muchas que gracias. Feliz día, Damián. ¿Vos sos profesora también? Sí, No también. sabía. Ah, sí. Ah, mirá qué bien. Tomate un tiempo en conocerme, Damián. Claro. No. Bueno, No, gracias. Bueno, Paso. no, gracias, ¿para qué? Bueno, el 14 del 9 fue el aniversario del nacimiento de Mario Benedetti, poeta, narrador, dramaturgo y periodista uruguayo, ¿sí? Nació en 1920. Y también el 15 del 9, en este caso de 1914, nació Adolfo Bioy Casares, Lo escritor amo. también. Lo Amás amo a a Adolfo Bioy. Bioy Casares. ¿Les puedo contar una anécdota? Por Sí, favor. por Como me compré el primer libro de Bioy Casares. La gente está esperando esa anécdota. Totalmente. Estoy segura de que sí. Vos me Hashtag, interrumpís claro. constantemente. Hashtag anécdota. Sí, con Etiqueta tilde, por favor. anécdota de Con bien. tilde N. En la Claro. E. ¿En la E? En la Ah, E. gracias. Bueno, había sacado entradas para ir a ver a Alfredo Alcón al San Martín. Una amiga mía había sacado las entradas. Llegué 5 minutos tarde. 5. Ah, No me dejaron entrar. Me No te puedo peleé. creer. La entrada tenía mi amiga adentro. Enojadísima me fui a caminar por Avenida Corrientes. Llena Entré a de la librería, librerías. me No. compré El Sueño de los Héroes. Me encantó, así que terminé agradeciéndole a Claro. Alfredo Alcón que no me dejó entrar. y a partir de eso Cortito conociste fue. a Adolfo Bioy. Sí, perdón. Muy Pero bien. sí. Para mí, Alfredo Alcón, ¿cómo le agradeciste? No le No, agradeció. con la mente, el poder de la mente también. ¿Y Claro. le llegó la Seguro. información de la Claro que le llegó. Bueno,
Bueno, ya después vamos a estar leyendo algunos fragmentos de tanto de Mario Acá Benedetti ya como tenemos, de mira, Adolfo Bioy. tenemos en Twitter que nos ¿Ya están están? diciendo, sí, Ah, yo banco qué las lindo. pavadas, no dice Capitán Nerd. Así Bien, que Me encanta Capitán Capitán Nerd, Nerd. dígale sí a la pavada. Banco Vamos, acá. hashtag. le mandamos un abrazo a Capitán Nerd porque... bueno, Aparte, te va a caer bien con ese apodo que tiene. seguramente. Bueno, Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música, esta vez escuchamos. elegida por mí? ¿Sí? Perfecto. bueno. Del 21 al 24 de abril, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires los invita al 6º Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación. El traductor después del mañana. Traducción, interpretación, idioma español, formación profesional, informática aplicada a la traducción, teoría y metodología de la traducción, terminología, comunicación, traducción y cultura. 6º Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación. www.congresosctpcba.org.ar. Un nuevo día comienza. Te acompañamos las 24 horas. Radio Palermo 93.9. La radio de las producciones independientes. Entre dichos. Bueno, estamos de nuevo. Estábamos escuchando a Cada hombre, cada mujer de Pedro Aznar. Dami, vos tenés un mensaje para leerme, ¿no? Dice acá Dolores en Twitter, excelente programa, una alegría escucharlos. das ¿Podrían cuenta? agregar otro día más? Vale, ¿Viste? de pie. Todo ¿Viste? súper No, interesante. de pie, de pie. Totalmente. No me puedo parar. Feliz día de Santilli, me dice gracias, Dolo, te mando un Bueno, beso grande. siempre el autobombo de Damián. Es increíble, es increíble. Bueno, a ponerse serios. Gracias, Dolores. Gracias, Dolores, por escucharnos y a todos los que nos están escuchando viendo. Bueno, ahora sí, vamos a ponernos serios para recibir a través de comunicación telefónica a Martín Ahumada, vocero del Poder Judicial de Mendoza. ¿Martín? ¿Lo estás llamando? Ah. Estamos con algunos problemitas técnicos. Tú, como Susana. Está Claro. Titi, tu. Tú. Bueno, Vamos a seguir leyendo entonces los errores porque es Ay, muy porque gracioso son esto. divinos. el de Mira, gravamen es terrible. Yo acá tengo coacción con X, Genial. Que Y no lo conexión corregieron. con doble C. Dios mío, prescindiéndose con Bueno, C. ahí nos dice Guada que ya estamos comunicados con Martín. Martín Ahumada, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tomarte estos minutos para hablar con nosotros. No, por favor, por eso estamos. Bueno, como sabrás, esta noticia fue bastante bomba durante toda la semana, ¿no? Este bochazo que tuvieron 3 de cada 4 universitarios en el examen que ustedes toman para ingresar al Poder Judicial, ¿verdad? Sí, primer dato importante es que nosotros, como condición para ingresar al sector administrativo del Poder Judicial, tiene que tener el secundario terminado. Bien, Suponemos que de ese secundario terminado, y hemos sacado algunos números, pero no tenemos finos específicos el porcentaje, muchos de ellos son universitarios claro. y muchos de ellos son profesionales. Por ahí dicen, todos son universitarios y no podemos terminar de determinar eso, pero sí es cierto que todos tienen el secundario terminado y están en etapa de estudiar en la facultad. En la facultad, por lo cual es bastante importante que haya habido un nivel tan alto de desaprobados, ¿no? Lo que llama la atención es que de 2.500 que se presentaron a rendir el examen de ortografía, solo aprobaron 643. Claro. Y lo que ha sido, lo que usted decía, que era una bomba o la noticia que ha sido la perla de estos días, Sí, es porque llama la atención que en este nivel nos encontremos con la gran cantidad de bochados, por decirlo de alguna manera, y después que de muchos medios se empezó a preguntar si el examen era muy difícil, y la verdad es que... Y la verdad es que no. No es un examen que dame la atención en cuanto a la dificultad. Mire, nosotros tenemos acá el examen que ustedes tomaron y la verdad, bueno, nosotros somos correctores y como ya usted sabe, nuestra función principal es cuidar el buen uso del español y realmente leyendo el examen nos damos cuenta de que no es de suma complejidad. No, mire, primera observación, ahí hay una en el examen que está en los medios, porque Sí. fueron varios exámenes, eso va variando para que los chicos no se copien. por decirlo de alguna manera. El que sí tienen los medios, hay una pregunta que dice que comienza con la palabra Sí. que va acentuado porque es interrogativo. Claro. Creo que es básico.
Sí. Claro. O por lo menos les pregunto a ustedes si coinciden conmigo en que es básico acentuar No, las totalmente. palabras como Y esta creemos que alternativa. la mayoría de los errores que ustedes marcaban para que los chicos corrijan son básicos. O sea, no es que es algo súper complejo, imposible de resolver, ¿no? Martín, Damián Santilli te saluda, ¿cómo estás? Damián, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, hablando recién, vos comentabas que no podés garantizar que todos sean universitarios, pero repasando los errores, evidentemente, con que sea secundario debería ser suficiente como para poder determinar este tipo de cosas. ¿Hace mucho que dan toman este examen de ortografía y por qué para ustedes es importante que lo... Bueno, más allá de cuidar la ortografía, pero me imagino que deben tener un objetivo concreto, ¿no? Con esto. Mire, siempre hemos tomado el examen de ortografía. Este es el primer año en donde nosotros hicimos el texto un poco más largo, no más dificultoso, sí más largo, y siempre hemos tomado ortografía. Básicamente porque somos bastante exigentes en el proceso de ingreso al sector administrativo del Poder Judicial. No ingresa cualquiera, en términos de conocimientos por lo menos, porque hacen tareas que requieren de una responsabilidad y de un conocimiento, mínimo aunque sea en derecho, pero sí lo requiere. Y lo otro importante es que ayer hablaba con un periodista también y me decía que justamente un texto que contiene errores por ahí pierde la capacidad de convencimiento, ¿no es cierto? Totalmente, Por supuesto. totalmente. Entonces, de repente ver un texto con errores de ortografía ya dudas del texto, del contenido en sí, más allá del error. Y esa es la Exactamente. imagen de ustedes después, ¿no? También. Totalmente, Sí. sin lugar a duda, pero sí quiero hacer reflejo en esto. Cuando uno lee un texto, por ejemplo, de un periodista, vamos a poner un ejemplo, Sí. y tiene errores de ortografía, duda de la veracidad del texto. Totalmente. Y es en lo que hacemos hincapié nosotros todo el tiempo, que quienes tienen la labor de comunicar y que supuestamente están formados como periodistas, publicistas, etcétera, y no transmiten un buen mensaje si ese mensaje no está escrito correctamente, ¿no? Con las normas y las reglas de nuestro español. Claro. Tal cual, sí. Martín, te saluda Virginia Rubiolo. Te quería hacer una Virginia, pregunta. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Quién arma estos exámenes y con qué criterio eligen los errores que incluyen? ¿A ver, un criterio Nosotros o no? tenemos un departamento de recursos humanos Ujú. donde contamos, y dentro del Poder Judicial contamos con especialistas, ¿no es cierto?, en temas de educación, un aula virtual, que son los que arman los textos. Bien, Los textos se arman en base a unos apuntes de lo que viene en la próxima etapa, que es el examen teórico, Ok. donde se utilizan palabras que están familiarizadas con el quehacer del Poder Judicial. Bien. ¿Y los alumnos reciben, no los alumnos, las Los personas postulantes, sí. los postulantes, gracias, Vale, que van a presentarse a este examen, reciben algún tipo de material previo o no? No necesitan nada. Sí, Porque no reciben el examen, pero No, sí por reciben supuesto. material en donde estas palabras que ustedes marcaban aparecen, porque tienen que eso estudiar es para un importante. teórico. Eso es importante, Digamos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la palabra gravamen, sí, que figura con B terrible. alta y va con B corta. Sí. Sí, Sí. sí. En el Poder Judicial, no solo de Mendoza, hagan el análisis ustedes si pueden. Gravamen es una palabra netamente judicial. Totalmente, Totalmente. totalmente Por lo aparece en tanto, todos lados. Exactamente, por lo tanto aparece Ujú. seguramente en los escritos que Sí, han estudiado para el coacción, parte teórico. discrecionalidad. Coacción es una palabra también muy normal de sí, uso sí. judicial. Sí, Exactamente. por supuesto. Sí, sí. ¿Y qué opinás, ya que hablabas del caso de gravamen puntualmente? No sé si estuviste escuchando, pero en estos días, en algunas otras entrevistas relacionadas con este tema, se abogaba un poco por la eliminación de la B corta, por ejemplo. No sé si lo escuchaste. Yo te digo una entrevista que me tocó, que me parece que fue en el Canal 26, donde el periodista que me entrevistó me decía: yo tengo una excelente ortografía, pero me olvido los tildes, primero. No tiene una excelente ortografía. No tiene una excelente, claro, un poco Y contradictorio. un periodista, claro, se olvida los tildes. Segundo, él citó el caso de Gabriel García Márquez, que lo Sí, citó sí. así como que Gabriel García Márquez había hecho eso y no Sí. completó la idea. Exacto. Gabriel García Márquez dice esto en un congreso de literatura, creo que en el año 95. Sí. Ujú. Y lo que dijo Gabriel García Márquez es que él solía tener mala ortografía. Exacto. Gabriel García Márquez incluso lo reconoce en una novela de él, Vivir para contarla, que él Sí. manda sus textos a corregir por gente porque tiene mala ortografía. Entonces él opinaba que qué sucedería si eliminamos la H, eliminamos las B y eliminamos todo esto. Entonces Exacto. salieron al cruce, lo que no dijo este periodista, que muchos autores, entre ellos Carlos Fuentes, salieron al cruce de Gabriel García Márquez a decirle que la formación de nuestro lenguaje y nuestro idioma corresponde al latín, o sea, proviene del latín, Sí. y que no es una casualidad, por ejemplo, que hijos vaya con H, sino Exacto. que responde a una formación histórica de esa palabra. Exacto. Por lo tanto,
Pero además parece sí hay que ser eso es una García barbaridad. Márquez para poder decidir qué escribir bien y qué escribir mal, ¿no? Porque, Sí, a ver, porque muchas veces uno- esto lo justifican, perdóname que te interrumpa, lo justifican No, sí. diciendo, pero Cortázar inclusive inventó un idioma o escribía todo mal, pero era Cortázar, ¿no? No solo era, a ver, si uno por ejemplo leyera Saramago, Sí. Saramago utiliza a veces ciertas palabras, Palabras ciertos inventadas, modos sí. de escribir, Sí. que uno quizá podría interpretarlo si no tiene un conocimiento como errores, pero Exacto. son modismos del pueblo donde provenía él, Exacto. gentilhombres todos juntos y no no puntuar, digamos, exactamente para que la oración sea entendida en una primera lectura a simple vista. Pero eso estamos hablando, bien que decías vos, digamos, implica, digamos, un conocimiento previo de lo que está escribiendo. Claro. Aparte Entendemos- Sí. lo entendemos así, viene de un pueblo de Portugal donde se hablaba así y él hace reflejo de esta historia en el texto, lo cual quiere decir que tenga que escribir con errores. Exacto, y aparte creo que tenemos que recordar una cosa. Una cosa es la literatura y algunas libertades que se puede tomar la literatura para, como usted bien dice, reflejar ese habla o ese lugar de proveniencia del protagonista. Y el mismo Márquez decía, yo no tengo una buena ortografía, entonces salgo a buscar un corrector. Claro. Por lo cual para él Exactamente. era Es importante Claro. que esté bien escrito. Exacto. Seguro. Aparte, vuelvo a repetir, si uno no sabe tildar, o sea, no tilda, ya hay un problema de ortografía. Totalmente. A ver, por supuesto. pasa esto, quien me escribió a mí para esta entrevista, Valeria, Sí, me todo parece yo. que es traductora. Valeria, vos sos traductora, ¿no es Soy cierto? traductora y correctora. Traductores y correctores Aquellos los que tres. yo tuve la oportunidad de estudiar un par de años afuera con el idioma inglés Sí. y yo reconozco que cuando uno vuelve al método del español, Es el tilde complicado. falla. Exacto. Sí. Es complicado porque uno está acostumbrado a no tildar. Exacto. Sí. Ahora, una vez que uno se hace al español y escribe en español, tenés que acomodarte. Y Tal acá cual. hay un dato importante. Hablábamos con un par de personas o me preguntaban un par de gente ahí, incluso en el mismo trabajo, si qué explicación le podía dar uno. La verdad es que yo recuerdo que en la primaria nos hacían estudiar las reglas de ortografía de memoria. Exacto. Bueno, yo tampoco creo que ese sea el método. No. No, Hay un método infalible para la buena ortografía, es la que lectura. que es la lectura. Exacto. Y en eso hemos perdido mucho. Sí. Y perdón, pero No, justo no hay problema, no hay problema. estoy en la calle, les pido mil disculpas. No, Frenó no un hay colectivo. problema. Parece que frenó un colectivo, Martín. Sí, frenó un colectivo. Hemos tenido un temblor, así que si ven que corto o algo es porque ha temblado Mendoza. Ay, no, no, sí, por favor. este, Por favor. Bueno, entonces, siguiendo con creo que la lectura es el problema. Exacto. Si uno lee, yo recuerdo mi profesor me decía, si vos lees más, primero vas a tener mejor ortografía. Y el segundo punto, si redactás. Claro. Y ahí entramos en dos temas, la ortografía y la gramática. Exacto. Y el estilo, o el cómo uno describe algo. ¿No es cierto? Sí, nosotros muchas veces mencionamos el tema de que, sobre todo en los diarios y demás, han decidido que como se vende igual, que la noticia llega igual, medio como que no importa. Inclusive yo recién leía parte del artículo que salió en Clarín que hablaba sobre esto que pasó en Mendoza y Está lleno de resulta errores. que está lleno de errores también el artículo. Entonces, Es probable. Claro. es como muy extraño esto, ¿no? Pero bueno, qué importante, o por lo menos eso lo vemos así nosotros, que para ustedes, Sí. valga la redundancia, sea importante esto y que le den... Esto vos decías que el examen lo toman siempre, pero digamos... Todos los años, sí. Sí. Y entonces en los años anteriores, ¿cómo fueron los resultados? No, daba... Se Ay, nos está yendo Martín la se nos señal, está, Martín. sí, Se nos está estamos yendo Martín. perdiendo. Hola, Hola, Hola. ahí volvió, ahí volvió. ahí volví. Ahí Sí. está. Bien, el examen de ortografía de años anteriores se tomaba en forma conjunta con el teórico y con el de computación, entonces no podíamos hacer esta diferenciación. Claro. Ah, ok. Este año sí se tomó la decisión de tomarlo el segundo examen. El primero fue dactilografía, el segundo fue ortografía y el que viene es teórico, o sea, se compartimentó para poder hacer una lectura mejor de lo que... O sea que si estábamos antes les tratando. iba mal en ortografía, zafaban, Sabíamos digamos. que les iba mal, pero no podíamos determinar el porcentaje. El porcentaje. de cualquier otro. Bien, entonces tomaron específicamente la decisión de hacerlo este año, Sí. separado, digamos. O sea, Totalmente, sí. Ajá, porque entonces ustedes identificaron bien que era necesario para ustedes eso, que sea así. Que es sumamente necesario. Fundamental. Sí. Hagan el ejercicio ustedes, se los Sí. paso yo, les paso la pelota, como decían. Hagan el ejercicio ustedes de leer un texto, por decirlo de alguna manera, formal,
Sí. institucional con errores de ortografía. Mire, Sí, yo, sí, Es sí, la terrible. que te genera, más allá del pedido en sí. yo le comento que yo trabajo en el Poder Judicial de Buenos Aires como perito y realmente a veces las sentencias que uno tiene que traducir o los escritos que uno que tiene que traducir son imposibles de traducir. O sea, no se entiende qué quieren decir justamente por estas fallas que hay en la comunicación. Parece que quisieran que no entendamos de Exacto. hecho lo que nos quieren En decir. esta entrevista ayer donde el periodista decía yo no tildo pero tengo buena ortografía, él decía, y había incluso un panelista ahí con él que le decía, pero es que no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Yo digo, es lo mismo Está un hábito paquete, exacto. que hábito. Claro. No, Claro. obvio, Es lo obvio. mismo régimen que régimen. No, O obviamente. papa que papá. Claro, O sea, exacto. Claro. es increíble. No, totalmente. Bueno, Martín Ahumada, realmente le agradecemos muchísimo esta comunicación, muy interesante. Lo felicitamos por esta Sí. iniciativa que espero que todos los poderes judiciales del país tengan, de que cuiden tanto la ortografía, porque ustedes tienen una gran tarea que es la de comunicar algunas sentencias y algunas cuestiones que son muy importantes y como usted bien Para toda la decía... sociedad. Como Claro, usted bien es un decía, a veces servicio para eso, todos. exacto, eso no pierde un poquito de importancia si no está bien comunicado, ¿no? No, yo les agradezco a ustedes por darme esta oportunidad. Hoy, cuando leí, en realidad lo leí a la noche el correo, Sí. ayer a la noche el correo que me dio, porque habíamos estado con esto del temblor ayer a última hora. Ay, no me quiero imaginar, Así que- sí. Y fue bastante fuerte. Y cuando lo leí me pareció bueno salir por dos motivos. Primero, porque estamos para eso, yo soy el coordinador de prensa del Poder Judicial y estamos para atenderlos a ustedes. Bien. Y segundo, porque me llamó la atención en el correo donde me invitaban a hablar, que decía que ustedes trataban de como que hacían un buen trabajo en la defensa del idioma español. Exacto, ese es nuestro principal Y objetivo. hoy hablaba con una persona y le decía, mirá, voy a tener una entrevista a la tarde, y le decía, hay algo que me preocupa, por ejemplo, se está perdiendo en las preguntas el signo inicial, Ah, increíble, el signo sí. interrogatorio inicial. Y cuán importante es, ¿no? ¿Y cuál importante es? Y no somos inglés aparte. Exacto, totalmente. Yo recuerdo que históricamente Francia alargó una ley de francofonía o algo Sí. así para la defensa del idioma francés, no recuerdo en este momento bien exactamente a qué apuntaba. Entonces creo que sí es importante que nosotros también hagamos Lo mismo. algo al respecto, Totalmente. o trabajar Exacto. por lo menos para la defensa del idioma. Bueno, Bueno, gracias. muchísimas gracias Muchísimas Martín por gracias, haber ¿eh? estado con nosotros. No, por favor, chao, hasta luego. Saludos, Adiós, hasta hasta luego. luego. Bueno, vamos a una pausita. Entre dichos. Bueno, estamos de vuelta. Realmente muy interesante la entrevista con Martín Ahumada. Genial. Genial, y cuán Qué- claro qué tiene bueno. todo su visión de el buen uso del español, Sí. cuán importante es para el Poder Judicial. Ojalá el Poder Judicial de Buenos Aires, de la ciudad, hiciera lo Siguiera mismo. los pasos, sí. No, Totalmente. lo que Bueno, más me sorprendió fue que recién Medio Valeria decidió estar igual en el programa, ¿no? Eso es como una cosa... pero Valeria es A mí se mucho me más escribe simpática que vos. Valeria. ¿ah? ¿viste? Ese es el problema. Yo soy re simpático. ¿Qué Ponele. decís? Se va, pobrecita. Acá Guado me Sí. está diciendo que sí por los No, no Mentira, está es diciendo mentira, nada, nadie no está diciendo nada. Bueno, vamos a hablar, después en ¿De el qué, próximo Dani? bloque vamos a charlar más a fondo sobre esto y sobre la otra cuestión de la que hablábamos, que es la de Acentúate, y vamos a leerlos un poquito por las redes sociales a los que nos hayan escrito. Bien. Pero vamos a aprovechar este tercer bloque para charlar de la obra preferida de la doctora ortografía, que es la ortografía de la lengua española. Nunca la conocí. Nunca lo pudiste conocer, ¿no? No. Bueno, creo que está muerta, pero después No te voy a charlar. puedo Y porque creer. tenía 114 años, ¿no te contaron? No. Pero se se mantenía mantiene muy re bien. bien la señora. Bueno, más o menos. Upa. Entonces lo que queríamos aprovechar en este ratito que tenemos este bloque muy corto es, bueno, comentarles algunas de las modificaciones de las cuales ya venimos hablando un poco con las cacerías de ratas y demás, pero que está bueno también de tanto en tanto recordarlo desde la norma escrita, ¿vale? Exacto. Bien, vamos a hablar de los prefijos, ¿sí? Los prefijos son elementos afijos, carentes de autonomía, que se anteponen a una base léxica, una palabra o a veces una expresión pluriverbal, a la que aportan diversos valores semánticos. Se resumen a continuación las normas que deben seguirse para la correcta escritura de los prefijos en español. Cabe destacar que lo que estamos leyendo es la ortografía pura, ¿sí? La ortografía de 2010. Entonces dice, se escriben siempre soldados a la base a la que afectan cuando ésta es univerbal, es decir, cuando está constituida por una sola palabra. Por ejemplo, antiadherente, antirrobo, antitabaco, cuasi delito, etc. Pero también nos dice, si se forma una palabra anteponiendo a la base varios prefijos, estos deben escribirse igualmente soldados, sin guión intermedio. Por ejemplo, antipostmodernista o requete superguapo.
¿no? Ay, Hermoso. requete súper Re que súper guapo. difícil Ay, de Fran, leer. Fran se está señalando el Él mismo, Ay, qué claro, nuestro divino. productor. Bueno. Estás requete súper Súper guapo, Fran. Claro. Bueno, y dice, se unen con guión a la palabra base cuando ésta comienza por mayúscula, de ahí que se emplee este signo de enlace cuando el prefijo se antepone a una sigla o a un nombre propio univerbal. Por ejemplo, anti-Alca, mini USB, post-Gorbachev, pro-Obama. Todo eso va unido con guioncito, ¿sí? Ujú. Y se escriben necesariamente separados de la base a la que afectan cuando esta es pluriverbal, es decir, cuando está constituida por varias palabras. Hay determinados prefijos como ex, anti o pro que son especialmente proclives por su significado a unirse a bases de este tipo, ya se trate de locuciones o de grupos sintácticos, característica por la cual la gramática ha acuñado para ellos la denominación de prefijos separables. Por ejemplo, ex relaciones públicas, anti pena de muerte, pro derechos humanos. Acá son las Tremendo tres. el prefijo ex, quería decir. Uf, terrible, ¿no? Exnovio, Exnovio, por ejemplo. Exnovio de Vir Sí. también. Claro, Upa. puede ser. Ahí sería una Es unidad. pluriverbal No, igual ese es ahí. pluriverbal. Claro. Va Pluriverbal. sin, va sin ñoño. También Una si cosa quiere decir Guadalupe requete súper buena onda. Claro, eso todo junto. Todo juntito. Todo juntito. El Guadalupe también. Claro, Guadalupe es de que te así, como un hashtag. Claro, todo juntito. Una cosa interesante que el otro día justo estábamos charlando cuando estábamos realizando una traducción relacionada con la posibilidad en algunos casos de cuando el prefijo termina con una letra que se une después a una letra igual en la palabra a la que está uniéndose, la RAE recomienda, dice precisamente, sobre la posibilidad de reducir a una sola las dos vocales iguales contiguas que resultan de unir un prefijo terminado en vocal a una palabra que comienza por esa misma vocal. Existe la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en contraatacar, en lugar Claro. de ponerla dos veces, Contraatacar. contraatacar, ¿sí? Perfecto. Sobreexposición, Antiinflamatorio. antiinflamatorio, que es un ejemplo muy bueno Gracias. para las traducciones, antiinflamatorio Muy bien, con una vale. sola I, Exacto. no con dos I's, y salvo que digamos, al eliminar una de esas letras, la palabra que se forma es una palabra que ya existe. Exacto, que es antes. diferente, tiene un significado Por diferente. ejemplo, reevaluar, Claro. ¿sí? Si yo Claro. elimino, Revaluar. queda revaluar, que Que no es es otra lo mismo cosa. que reevaluar. Exacto, ¿no? entonces solamente la podemos No es lo sacar a la repetida Si no pasa nada. si no pasa nada y no nos confunde en cuanto al podemos significado. y se recomienda hacerlo. Exacto. ¿Vir? Sí, yo les voy a hablar de la tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos, incluso en casos de posible ambigüedad. La eliminamos a la tilde. Ya Ya está. hablamos de esto un poco el programa pasado, ¿te acordás? Me de acuerdo, la tilde creo. sentimental. Cree que se acuerda. Qué bien, qué bien. Sí. Yo lo escuché después. La palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente, como cuando es adjetivo, así como los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres o como determinantes, no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación. Bien por tratarse de palabras llanas terminadas en vocal o en S, en vocal o en S, perdón, en ¿Estás vocal o en vocal? S. O en ese. Ay, perdón. ¿Necesitas ayuda? No, estoy bien, no, estás bien. Ya lo superé. Bueno. Viene en el caso de aquel por ser aguda y acabar en consonante distinta de N o S. Y sigue. No obstante, las reglas ortográficas venían prescribiendo el uso diacrítico de la tilde en el adverbio solo y los pronombres demostrativos para distinguirlos respectivamente del adjetivo solo y de los determinantes demostrativos cuando en un mismo enunciado eran posibles ambas interpretaciones y podían producirse casos de ambigüedad como en los ejemplos siguientes. Trabaja solo los domingos. Trabaja solamente los domingos para evitar su confusión con trabaja solo los domingos, o El sea, solito, sin nadie, claro. claro, sin compañía. O sea que en lugar de la tilde, vamos con el solamente. Solamente. Con el solamente, exacto. Y si no, el contexto que quizás Ayuda puede para- Quizás también. ayuda, exacto. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito más de música? Ah, sí, Damián no nos va a aportar nada. No nos va a Para aportar variar. nada. Yo aporté. Ok. Ya Yo está. aporto siempre. Él aporta siempre. Con que diga cualquier cosa, ya estoy aportando, Virginia. Les recordamos que la ortografía está en línea, así que Sí. búsquenla, si no la tienen en papel, en su versión papel, búsquenla en línea para aclarar esas dudas que pueden llegar a tener. Medio difícil de consultar es la ortografía. Es un poco en línea, difícil, ¿eh? tanto Pero bueno. en la escrita también es un poco difícil Sí. de consultarla, Sí, pero también. bueno, cuando uno se acostumbra y la usa mucho, ya la empieza a querer. Sí. Bueno, escuchamos un poquito de Vamos a música. escuchar música. Ponete cómodo. Apaga la luz. Cerra los ojos. Que ya llega el momento literario. Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos,
quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi táctica es mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Este poema hermoso que se llama Táctica y Estrategia es de Mario Benedetti. Perdón, quizás no lo leí de la manera que había que leerlo para disfrutarlo, pero bueno, No, bueno, ¿les gustó? es muy hermoso, muy hermoso y para celebrar su cumpleaños. Exacto. Antes estábamos escuchando Spaghetti del Rock de Divididos. Bueno, ¿qué tenemos ahora, Dami? Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado por las redes sociales. Dale. Romina Espinosa nos dice, muy buena la entrevista. ¿Se usarán estas evaluaciones de ortografía en otras provincias? Pregunta. Habría que averiguar. Habría eso, que averiguarlo, está muy interesante. Le mandamos un beso a Ale Durán Pais, que nos dice que hoy no nos pudo oír. Dice, ¿cuánta falta me hicieron? Nos dice Ale. Ay, no se extraña. Que va a Ya la esperar la gente no se próxima extraña. Hagamos un póster con publicación nuestras de caras. YouTube. Martín nos dice que por fin puede escuchar Entre Dichos. Dice que está muy bueno el programa. Le mandamos un beso Gracias, grande a Martín. Martín. Gracias, Y un Martín. beso grande también a Alejandro, que cumple años hoy. Feliz cumple. Feliz cumple, Cumpleaños. Alejandro. Y Soledad Gracia nos decía, en referencia a, el artículo del diario Clarín, dice, los aspirantes no pudieron reconocer los errores más obvios, que eran los que estaban marcados, pero podríamos comentar, y es cierto que en el texto hay varios errores más, que seguramente no eran los más básicos, como los que hablaba Martín con respecto a la tilde interrogativa y demás, pero sí, me imagino que habrán hecho hincapié en la corrección de otros errores, Exacto, como por claro. ejemplo, la maldita coma Ay. separadora de sujeto y predicado. Es que una aparece- coma engañosa. Sí, ¿no? esa. Dice, el Código Civil de Vélez Arfiel, el coma, receptó esta diferenciación regulando, Esa es la coma de respiración. Es de ¿viste? respirar, es de Sí, pero increíble. son 3 palabras, hay que respirar después de Pero, 3 bueno, palabras. sí, pero- Acá, por ejemplo, este es más largo. Lo que caracteriza a las relaciones regidas por el derecho público, coma, es la presencia o actuación. No, bueno, recuerden que esa coma en español No va. es Está mal, completamente, Está mal. Bueno, ahora hablemos un poco del otro Horrible. tema que estuvo en boga esta semana, como locos. Acentúate, que lo sacó el Afundeu, esta fundación del español urgente. Contanos un poquito, porque sacó una nota muy interesante en donde se entrevistó a Joaquín Mulier, que es el director de la Fundeu. Sí, pero espera que te cuento A ver. primero ¿Te leo? de vos, dale, de dónde surgió y después Esta hablamos movida. de Joaquín, dale. 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 Las palabras que forman parte de las etiquetas o hashtags de la red social Twitter pueden incluir tildes, por lo que es aconsejable ponerlas conforme a las reglas generales de acentuación. Muchos tuiteros evitan a propósito usar tildes en las etiquetas, por ejemplo, hashtag frío, campeón, día Extremadura, mi canción favorita, bien porque creen que el sistema no las admite, bien porque consideran que los usuarios no suelen incluir acentos gráficos en sus búsquedas y así no encontrarán su etiqueta si lleva tilde. Esa dificultad, que existía realmente hace unos años, se ha ido superando de modo que los buscadores de Twitter devuelven indistintamente los resultados de las etiquetas escritas con y sin tilde, por lo que escribirlas con su grafía adecuada no supone ningún problema técnico. Así habría sido preferible escribir en los casos anteriores: frío, campeón, día y canción con tilde, tanto si se inicia con ellas una conversación como si se continúa una ya existente. Bien, esa fue la recomendación que sacó la Fundeu el día el lunes fue, ¿no? Creo. 16 de septiembre. El 16 de septiembre. Ayer. Ayer. Que bueno, Sí, esto fue antes de ayer. me antes de parece. ayer fue, Sí, sí, creo. sí. Es muy importante porque No a importa, veces, igual. por cuestiones técnicos que nos superan, muchas veces optamos por no usar tildes porque Sí. pensamos que no va a funcionar o que no nos va a dar una buena búsqueda. Y acá nos está diciendo que no, que la podemos usar sin ningún problema. ¿sí? Estamos derribando mitos. Estamos derribando mitos. mitos, sí. Y acá, Dami, que Y está derribando el auricular. derribando Cada uno derriba lo que puede. auriculares. ¿Qué va a hacer? Abajo, Reyes Guada. No importa, se me oye igual.
En la nota, bueno, hablamos, ¿se acuerdan que la semana pasada les comentamos, por suerte, de que Joaquín Müller-Thyssen va a estar en Buenos Aires en abril para el Congreso? Y Joaquín es el director de la Fundeu y dice: escribir adecuadamente las palabras que figuran en las etiquetas es una muestra de respeto por la buena escritura y por quienes nos leen. ¿Sí? El asunto concreto de las tildes en las etiquetas, aunque es importante, es solo un ejemplo, un modo de llamar la atención sobre la ortografía en las redes. Es casi un tópico el cuidado con el que solemos elegir nuestra foto de perfil en las redes en un intento por dar la mejor imagen de nosotros. La idea de esta campaña y de nuestro trabajo como fundación en relación con las redes es poner el mismo cuidado con el uso del idioma, que es, al fin y al cabo, el vestido de nuestro pensamiento. Excelente lo que decía Joaquín. Müller asegura que, frente a quienes mantienen un discurso apocalíptico que usa a las nuevas formas de comunicación de contribuir a la... que acusa, perdón, a las nuevas formas de comunicación de contribuir a la degeneración del idioma, nosotros defendemos que suponen una gran oportunidad, ya que hacen que millones de personas se incorporen al mundo de la comunicación pública y se preocupen no solo por lo que dicen, sino también por cómo lo dicen, por la corrección lingüística de su mensaje. Exacto, muy interesante. E invitamos a nuestros oyentes a que nos digan, nos comenten qué les parece esto, si les parece bien acentuar, si no les parece bien, si confunde, si lo hacen, si lo van a empezar a hacer, etcétera, ¿sí? Vamos a seguir hablando de este tema durante la semana por nuestras redes sociales y también en la página de la Comisión de Español del Colegio. Que tiene 2010 seguidores. Yo creo que Calle 13 ya podría ir sacando un reggaetón, algún tema que sea acentúate, amigo. Bueno, tweets interesantes relacionados con esto. Nos ayudas a promover el buen uso del español en las redes. Fue el hashtag, el tweet con el que tuvieron 2.776 retweets los muchachos de la Fundeu, increíble. ¿Cuándo vamos a tener eso? Y que lograron que sea trending topic número 1 en España, lo cual es realmente importante, ¿no? Que se pudiera hacer eso. Bueno, y después obviamente se hicieron eco todas las diferentes periodistas, las redes de todo tipo, y también, como decían antes, también nuestro querido, no sé por qué, Alejandro. No, Antonio Bandera. Cualquiera, no, sí. Alejandro Sanz. Que estaba pensando en Alejandro Sanz. Te desconcentrás en auriculares. Sí, viste, no, y aparte, Guada, podés hablar mal de él que no te escucha. No te va a escuchar, claro. Ay, qué bueno. Está muy bien. Bueno, después algunos se exageran, ¿no? Pues soy una pobre tilde en busca de compañía. No me abandones, yo no lo haría. Todo con tilde, me imagino. Sí, obvio. Bien, hermoso. Susana Griso. Hermoso. Qué lindo. Hermoso. Bueno, les cuento así motivo. No vamos a tener mucho tiempo para cacería de ratas, pero les voy a comentar una que encontré hoy. Dale. En la prensa escrita. Hoy me fui a La Nación escrita para decir, bueno, por ahí acá sí ponen un poquito. En serio. Claro, no, sí, no. La realidad es que no, y esta es muy evidente. Que va más allá de las tildes, las comas, etcétera. Dice, hay otro equipo que no entra en la cancha. Los colaboradores y los asistentes, piezas vitales en doble espacio, el camino de la Copa Davis. Es Damián Unplugged. Claro. No me están prestando atención. Una rara. Vos seguís. Somos los del... Somos los típicos del fondo. Claro. Qué raro. Hoy están terribles. Bueno, nada. Que la vamos a subir a nuestro Twitter, que el error acá está en el doble espacio. Ya está subida, nuestro productor ya la subió. Claro. El doble espacio ese que es súper evidente más en la prensa escrita. Yo abrí el diario y casi me saludó. Me dio un besito. Claro. En el otro cachete. Claro, sí. ¿En qué cachete? En el otro, claro. No. En el que vos no le diste el besito. Claro. Bueno. Bueno, avisos parroquiales. ¿Qué tenemos? A ver. Actualización de honorarios regulados, una gestión y una actitud por el doctor Oscar Pereira el lunes 21 de septiembre. Si no tienen nada que hacer el día de la primavera, pueden venir al colegio de 18:30 a 21:30. ¿Sí? Recuerden todos nuestros queridos colegas traductores públicos matriculados en el CTP-CBA que el 30 de septiembre a las 19 de festejo, muchachos. Tenemos festejo del Día Internacional del Traductor, así que los esperamos. El 5 de octubre hacemos la presentación del libro ¿Qué son las neurociencias? ¿Sí? Súper interesante el libro de Agustín Ibáñez y Adolfo García. Y no estás respirando. No estoy respirando porque no nos queda tiempo. Guada me está por pegar, aunque no la estoy escuchando. Y la Comisión de Recursos Tecnológicos el 13 de octubre va a tener una charla que se va a llamar Gestión Laboral Asistida por Tecnología. Para todos aquellos que le tienen miedo a la informática aplicada a la traducción, Ana María Bogdán y Cintia Zapata de la Comisión van a estar
charlando sobre esto. Y nosotros vamos a realizar la cuarta cacería de ratas el 24 de Ya la estamos octubre. preparando, ya la estamos preparando. Esperemos que los colegios de las diferentes provincias se sumen, ¿no? Claro, Entonces, Mendoza ahora se tendrá que... ya está Mendoza sumando se sumó. Mendoza. sumado. Vamos a tener a Mendoza, el Colegio de Morón también se sumó, Muy se nos bien. sumaron desde General Roca y Mar del Córdoba, Plata ¿no? también. Córdoba, están ahí de la Universidad De la Nacional, Universidad también comunicados con nosotros. todos aquellos entidades, organismos educativos que quieran sumarse, nos mandan un correo a vir Espanol@traductores.org.ar. y nos dicen que tienen ganas de participar y listo. Exacto. Bueno, muy lindo Se programa, terminó. chicos, se terminó. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que Bueno, ir. Lo bueno Hasta la es que semana, breve. exacto. Hasta la semana que viene, un saludo a todos nuestros oyentes y los esperamos el jueves. Ay, que saludos viene. a Gaby, perdón, casi me olvido. Saludos a Gaby. Saludos Saludos a Gaby. Gaby. Muchas gracias, Guada, muchas Chau, gracias, Guada, Fran. Gracias, Fran. Entre dichos, entre tantas palabras que hay, entreverada, decir bien, decir mal, entre tanta gente entrelazada en el hoy, entretenida, decir bien, decir mal, entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos, corrección, entre dichos. Si necesita una traducción de calidad, confíe en un traductor público en www.traductores.org.ar, el sitio web del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Encontrará traductores profesionales, expertos en todas las especialidades y en más de 30 idiomas. Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. www.traductores.org.ar